Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto enorme poder saludarles y compartir con ustedes este espacio destinado ni más ni menos que a recordar radio éxitos. Gracias a toda la gente que está aquí y que se va conectando. Yo soy Pedro Casitas, locutor y coach, y vamos a recordar a Radio Éxitos 910 AM, 1110 AM, XCJC, EACM, Radio Éxitos. Vamos a estar recordando con mucho cariño a esta estación que desafortunadamente salió del aire. Así que, de verdad, gracias. Coméntenme si me están escuchando de forma correcta. Gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a estar recordando anécdotas, vamos a estar recordando cosas muy importantes. Así que quédate conmigo porque se va a poner buenísima la cosa. Vamos a estar invitando a gente que se quede con nosotros. Vamos a estar invitando a grandes locutores. Porfa, comparte esta transmisión. Si tú escuchaste la estación Radio Éxitos en Cárdenas, Tabasco, quédate con nosotros porque se va a poner muy bueno. Y para eso voy a invitar a un gran colega, amigo, Luis Ben Aguilar, que vamos a estar platicando y vamos a tener más amigos locutores. Así que aquí está con nosotros Luis Ben Aguilar. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, colega Pedro Orcasitas. Pues saludando al auditorio que sabemos que es vasto y amplio aquí en la red. Definitivamente, pues muy buen miércoles. Vamos a platicar sobre Radio Éxitos y vamos a hablar sobre las voces, sobre los locutores que son los que le dan. Híjole, salió tantito del aire nuestro amigo Luis. ¿Algún detallito pasó? ¿Algún detallito? Vamos a ver si todavía estamos nosotros al aire. Aquí está Luis. Ahora sí, Luis. Algo pasó por ahí. Correcto. Algo pasó, sí, sí. Me llegó Estamos una en vivo como en notificación. radio. Definitivamente, estamos en vivo y puede pasar, ¿no? Entonces, como te decía, pues la plática obedece a hacer un homenaje, una remembranza, un recordatorio a todos los locutores, a todas las voces, a todos los que hicieron la radio Éxitos en Cárdenas, Tabasco, XEACM, antes XEJC. Pues es un placer saludarles a nombre de mi padre Armando Aguilar Sánchez, que fue uno de los pioneros de la locución en Cárdenas, en Radio Éxitos, que fue Canal Tropical en algún tiempo y últimamente la Tropical Caliente. Pues aquí estamos, Pedro. Pues muchas gracias, bienvenido. Vamos a escuchar muchas anécdotas porque pues Luis tiene toda esa historia, la vivió a través de su padre y pues nos encanta la radio. Él es también licenciado en comunicación, tiene su programa en radio todos los días a las 4 de la mañana, imagínense usted, Águilas del Amanecer, ¿sí, De no? 4:30 de la mañana a 5 de 4, la mañana, de lunes a domingo. de Águilas del lunes a Amanecer. domingo. ¿Cuántos años tiene ese programa? Este programa está cumpliendo precisamente 30 años que lo fundó mi Wow, padre y un servidor lo ha llevado pues desde hace 13 años adelante, porque mi papá pues excelente. se retiró digamos de cierta manera, entonces pues yo quedo con la estafeta. Excelente, muy buen relevo, excelente relevo y gente profesional, porque no nada más es el gusto por la radio, sino es prepararse y además de ese bagaje, de esa herencia que se trae en la sangre, pues hay que prepararse y estudiar comunicación y prepararse todos los días. Todos los días nos preparamos los locutores, los conductores, la gente de comunicación siempre nos prepara y por eso es un gusto tenerte aquí para recordar esta estación que desafortunadamente salió del aire, amigos. Esperemos que se retome al aire porque no sabemos el motivo, pero nos imaginamos que por alguna situación económica, por cómo están las cosas, pero hay muchos rumores de que se va a volver a tomar esa estación porque la pueden rentar y la pueden, está esa frecuencia para reutilizarla y esperemos que regrese muy pronto. Pero ahora vamos a recordar eh,
a grandes locutores, secretarias, gente, ingenieros. Gracias de verdad a toda la gente que se está conectando. Les pedimos, porfa, que pongan corazoncitos y activen la campanita de las notificaciones y compartan esa transmisión, compártanla porque se va a enterar más gente de toda esa bonita época que no te acuerdas cuándo inició la radio. ¿Será en los 70s? La radio empezó a principios de los 70s, así es, afirmativo. La estación Entonces, empezó en los 70s. Mira, mi padre me comentó que la estación de Cárdenas, el primer dueño fue Juan Armando Calderón, hermano de don Armando Calderón Lara, que es el último concesionario. okay. Ellos son hijos del pionero de la radio en Tabasco, don Aquiles Calderón Marchena. Es por eso que esta estación, a principios de los 70, cuando la fundan, sus siglas eran XCJC, que son las siglas del hijo del pionero de la radio, Juan Armando Calderón Lara. Y posteriormente cambia de siglas y se llama XEACM, que ya ahí ya, si te das cuenta, son las iniciales de don Aquiles Calderón Marchena, XEACM. Sí, sí. Así yo es. llegué a ver pues, los discos de que los chiquitos, de 33 eran, ¿no? De 33 Revolución, los discos chiquitos. Los long play de 33 y los de 45 eran los chiquitos. Eran de Estás en lo 45, cierto. entonces. Los chicos. Y tenía, en los sobres decían XJAC, porque todavía no era la E. Porque la E era para E, o sigue siendo la E para M, y la XE es para M y XH para FM. Todavía no estaba esa ley o ese reglamento, y era XJAC. Ya después le metieron la E, XJAC, y después afirmativo. XACM. Y también, platícanos un poquito de las frecuencias que tomó la estación. Bueno, la estación estuvo en el 1110 AM y en el 910 AM, cuando era amplitud modulada, cuando todas las estaciones de la República, la mayoría estaban en amplitud modulada, que fue un boom por todo México y a nivel mundial, que las AM predominaban y existían las FM, desde luego, pero eran menos, eran contadas. Esto cambia con la legislación en México. El espectro radioeléctrico se ve impactado con las nuevas leyes de telecomunicaciones, y en los últimos años pasa la estación de AM, como otras estaciones, a la frecuencia modulada en el canal 104.5 FM. Ok. Así es, Pedro. Entonces ha tenido 3 frecuencias, creo que fueron primero 910, luego 1110, luego 1110 AM y últimamente 104.5. Ok, y en último momento fue combo, ¿no? La llamada combo, estaba en AM y en FM, ¿no? Algunas estaciones estuvieron en combo. Por ejemplo, la estación de Comalcalco estuvo en combo cerca de 3 años. En Villahermosa también, el grupo EXA tiene todavía, creo que el combo. El grupo ASIR todavía están en combo. Ok, excelente. Bueno, le recordamos que estamos transmitiendo y recordando Radio Éxitos, así que porfa, sigan compartiendo. Gracias por estar aquí. Pueden poner sus preguntas, comentarios, quejas o sugerencias también. Claro, se vale de todo en la experiencia, en el trayecto que se hizo la radio en Cárdenas, Radio Éxitos, la Tropical Caliente. Pasaron muchas cosas, definitivamente. Sí. No, si esas cabinas hablaran, wow, lo que dije, es para escribir un libro, definitivamente, o 2 o 3. Da para varios tomos, ¿verdad? Sí. Para la biblioteca de la radio mexicana. Ok, esa estación estuvo mucho tiempo también en Rogelio Ruiz Rojas, número 106, ahí por el mercado, por ahí estaba la estación. Y la planta transmisora estaba en, ¿cómo es? La planta transmisora era rumbo a Villahermosa.
Es carretera Cárdenas-Villahermosa, Ranchería Ujú. Marín. El Marín, Así es. exactamente, ahí estaba el Marín y Pasando el puente Samaria como a unos 5 kilómetros aproximadamente. incluso el portón ahí tenía todavía XCJC, tenía el portón Sí, y sí, recuerdo. me tocó varias veces que allá en planta transmisora que estaba Chep Hernández, que ahí estábamos recordando a don Chep Hernández, que después fue su hijo el que estaba dándole mantenimiento a la planta. eh, Hablaba a don Armando, que era el concesionario, y decía, ábrame el portón, por favor, que voy a pasar por ahí. Les comunicaba por radio, ¿no? Por Entonces, radio, así les él avisaba llegaba y, cuando iba a llevar algo al rancho, ajá, porque pues ahí es un rancho también. es un rancho, sí, sí, sí. Y ahí pasaba él, pues, a checar algunas cosas con la planta y todo esto, ¿no? Igual antes tenía 1000 watts y después fue de 5000 watts de potencia, que fue que también que cambió la frecuencia. Y, Afirmativo, ujú, definitivamente. La frecuencia, pues, tenía que cambiar de acuerdo igual en proporción al guataje, ¿no? Definitiva, ujú. así es. Ah, ok. Ok, y fueron los 5000 watts de potencia que fue, pues ya con esa potencia abarcaba todo el estado Sí, era definitivamente muy y un poquito potente más. y la estación la escuchaban en la mayor parte del territorio tabasqueño e inclusive más allá de las fronteras de Tabasco. Ok, ok. Muy bien. Bueno, tiene rato que estamos platicando, Luis y yo, desde tras bambalinas, recordando cosas maravillosas de Radio Éxitos. Pues yo creo que empezamos con la lista, ¿no? Mientras te dejo para que yo siga compartiendo, ¿sale? Empezamos con la lista de locutores que pasaron por Radio Éxitos. Bueno, pues me parece bien hacer esa remembranza de todas las voces de los locutores que hicieron radio en Radio Éxitos, la Tropical Caliente, y que desafortunadamente ahorita no está en el aire, pero sabemos que esa frecuencia va a volver al aire. Entonces, a manera de recordatorio, vamos a nombrar que estuvieron como locutores don Felipe Jiménez Guichar. Don Felipe Jiménez Guichar fue líder sindical en la época de los 80s, pero también estuvo en la Tropical Caliente en sus inicios cuando era Radio Éxitos. Desde luego, don Felipe Méndez Trejo. Don Felipe Méndez Trejo, un señorón, definitivamente en Cárdenas, una institución muy conocido, perdón, se nos movió a la cámara. Don Felipe Méndez Trejo, conocido en Cárdenas como publicista, también estuvo como locutor en Cárdenas. Desde luego, don Pepe Acosta, una gran voz, su voz timbrada. Lo recordamos a él con mucho afecto y mucho cariño a don Pepe Acosta, a quien aprovechamos a mandarle un saludo a él y a su apreciable familia. Desde luego, recordamos a don Abraham Curioca, que fue un locutorazo con su programa tropical. Era un hombre versátil, dinámico, una voz fresca, juvenil. Recordamos también a don Jesús Ávila Ávila, a don Antonio Luna Torres. ¿Cómo olvidar a don Antonio Luna Torres, a Toño, con su poesía, con su declamación, con su palabra siempre amena, esa palabra que refrescaba el alma, don Antonio Lunas Torres, que estoy No, seguro hombre. tú, Pedrito, tuviste muchas experiencias con Toño Luna. No sé si nos puedes platicar para que hagamos una pequeña pausa en lo que es la lista. Hagamos un paréntesis. ¿Qué Para anécdotas empezar, recuerdas? me llegaba tarde, porque era mi turno y me llegaba tarde. Bueno, eso Des- era, des- aquí lo decimos en corto y lo podemos decir, era como que su debilidad, la cuestión de la puntualidad, pero tenía muchas fortalezas, como No, hombre, que era sí. un hombre muy apasionado por la radio. No, y mucha poesía, tenía mucha Mucha cultura, poesía. Leía mucho, conocía, así es, conocía cada poblado, cada colonia de de- Cárdenas, ¿eh? Sus programas de felicitación, porque se usaba los programas de felicitación
Wow, él Di- era el especialista. definitivamente diste en el punto. Ahora, Sí, definitivamente, pusiste el dedo en la llaga, como decimos. Los sí, programas de felicitación, Antonio Lunas Torres fue el inventor, digamos, de creo la que sí. manera, de la manera de hacer programas de felicitación de esa forma tan peculiar, porque ya existían. Mi papá Ujú, me cuenta la historia de don Antonio Luna Torres. ok, Don Antonio Luna Torres era una persona humilde de campo, que era sí, sí, sí. apasionado por escuchar la radio. Entonces empezaba a llegar a las cabinas de radio, visitaba a los locutores, entre ellos ahí ya estaba mi papá, y le preguntaba a mi papá, a don Armando Aguilar Sánchez, le preguntaba, oiga, ¿cómo le hago para entrar a la radio? Y le decía a mi papá, mire, dice, te voy a pasar el norte, dice, llégale a don Armando Calderón Lara, dice, pero tú sabes cómo llegarle, dice, tú tienes las maneras, las formas. Entonces, Toño Luna Torres, a través de su palabra, de su elocuencia, fue convenciendo a don Armando Calderón Lara y le dio la oportunidad de hacer un programa. Y un día lo Mm. esperó y le dijo, a ver, Luna, ¿cómo te leerías este programa de felicitación? Luna Torres agarró media cuartilla y la convirtió como en 5 o 6 cuartillas. ¿Te imaginas? Sí, sí, claro, claro. El nivel de improvisación, la elegancia para decir cada palabra, era un hombre creativo, desde luego, que Sí. adornaba los programas. Y por eso le puedo decir que Luna Torres fue el inventor de la nueva forma de hacer los programas de felicitación, que ya existían, que Ujú. se convirtieron de 15 minutos a programas de media hora o casi de 40 minutos hasta de una hora, porque todo dependía de la inspiración de Toño Luna Torres. Así es. Y muy peculiar, muy su elocuencia, su manera de hablar, pero de verdad era un hombre mucho, mucho, muy culto. Una Muy vez me culto. acuerdo que Pepe Livio le decía, había un calendario, decía, a ver, ¿cuáles son las banderas de aquí, don Toño? Y les dijo todas. Creo que una va a haber fallado, pero les dijo todas y ni Pepe Livio se la sabía, ¿no? Y mucha poesía, este, una elocuencia. Recordemos que los programas especiales de felicitación eran programas que pagaba la gente de 15 minutos para los eh, cumpleaños, para los 15 años, para las las bodas, bodas, así eh, es. más que nada las bodas. Aniversarios, Ujú. A ver, definitivamente. y para las mamás, wow, para las mamás, también para los papás. En los 10 de mayo era puro programa especial de felicitación, Las, eran tres canciones, y también en los cumpleaños aquí en Cárdenas y en algunos otros lugares se acostumbra que todos son padrinos, que todos participan en la fiesta, y algunos desde padrino de pastel, padrino de pañales, padrino de todo, todo mundo, toda la comunidad participa, padrino y de popote, padrino de vaso, de de todo, de todo. cucharita, definitivamente. Y era Hasta un padrino gusto. de programa de felicitación, ¿no? Ah, sí, 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 sí. El que pagaba el programa, ¿no? Era una Biblia, la verdad. Era una lista enorme a veces yo antes lo veía yo mal, pero la verdad era una costumbre maravillosa, es Eh, parte de la Es tradición. parte del folclore, de la tradición aquí Sí, en Tabasco, que fue Luna Torres el que prácticamente le dio ese sabor. sí, Toño, sí, sí. Toño Luna Torres, Y, así es. y en las Eso, comunidades de Cárdenas, wow, era muy, muy querido, muy apreciado, un idolazo definitivamente. Tú porque nombras no a Toño quiso, Luna Torres. porque no quiso, no le entró a la política, porque hubiera sido un buen presidente municipal, porque era mucho, muy conocido en todas las Y, comunidades. y fácil, le ganaba a cualquier candidato, definitivamente, por la popularidad que tenía, Por la popularidad que tenía. Así es. definitivamente. Y sus programas de radio, él los Sí, grababa en cassettes, en los cassettes antiguos, ¿te acuerdas? ujú, sí, Y sí. los mandaba a Estados Unidos. Esos Ah, ok. programas llegaban a Estados Unidos porque los compatriotas, los Sí, braceros, pagaban a veces los programas desde Estados Unidos
y se les enviaba, Luna Torres los enviaba. La verdad, a don Toño Luna Torres le fue muy bien por esa parte. Sí. Económicamente, él se vio fortalecido porque eso era un extra, o sea, Ujú, extra a lo que era su locución, a su ujú. pago Así es. como locutor, o sea, era un extra Así porque es. era algo que hacía como un plus a su profesión. Así es, así es. Y lo invitaban a todos lados a que presentara las quinceañeras, a que fuera padrino de presentación, Maestro a de todos lados. ceremonias, Sí, así sí. es. Por eso era, se conocía a todas las comunidades, se las conocía. Y y luego en las noches me comentaba él que él se ponía a escuchar radio de Monterrey, se ponía a escuchar la ranchera de Monterrey. Ahí estaba él en su radio, como muchos de nosotros, agarrando, ya que en la noche las frecuencias bajan y aumenta la radio, ¿no? Y La escuchaba potencia, las rancheras de Monterrey. Sí, sí, así sí. es. Sí, sí, recuerdo que él siempre contaba eso, que en las noches se ponía a escuchar las estaciones de la República Mexicana, entre ellas la de Monterrey. Era Sí, pues sí, así como le gustaba hacer radio, también le gustaba escuchar radio. sí, sí. Así es. Grande. Recordamos con mucho, mucho cariño Lo a don Toño recordamos Luna. que en paz descanse, que En paz lamentablemente descanse. por una diabetes maltratada, Sí, pues eh, definitivamente se nos adelantó, pero sabemos que allá seguramente, allá en el cielo, debe tener un sí. espacio para hacer locución y estoy seguro que es el anunciador de los que llegan. Así es, amaba, como tú dices, amaba la radio, amaba comunicarse con la gente, porque incluso ya estaba jubilado por el sindicato Sí, él tuvo su y él jubilación iba y él llegando. seguía y se fue de Él llegaba en largo, la él mañana siguió. y en las tardes. Así es, No, en no su tenía turno y bicicleta, él llegaba. muy deportista siempre en su bicicleta. Todo Siempre, Cárdenas se recorría por bicicleta, un hombre muy deportista, digamos que en ese sí, muy sentido, ¿no? fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, de complexión robusta, digamos, muy Ujú. fuerte, y pues lamentablemente se nos fue, ¿verdad? Lo Sí, bueno, sí, ¿verdad? sí. Sí, yo alguna vez Realmente, comenté que esa cabina en radio debería de llamarse Antonio Luna Torres por todo lo que así dio es, ahí en esa porque, cabina. porque fue, digamos, el que más tiempo estuvo cerca Ujú, de 24 años aproximadamente, entre 22 y 24 años. Mi papá ujú, estuvo 15 años, ujú. pero Luna Torres estuvo veintitantos años. Digamos que los que más han estado fue Toño Luna Torres, Armando Aguilar Sánchez 15 años y Jesús Ávila igual que estuvo 20 años, que Ujú. también hay que recordarlo y Sí, Jesús claro. Ávila fue un locutorazo también, fue cronista Ujú, deportivo, le ujú, encantaba el básquetbol, él no era tabasqueño, don ujú, Jesús Ávila, yo recuerdo ujú. que yo era niño y yo lo escuchaba y platicaba con mi papá en las pláticas de café, en Cárdenas, en el famoso, el café La Primavera, ¿sí lo Sí, recuerdas? claro. Sí, sí, claro. Frente al Parque Hidalgo. Ahí Sí. se hacían unas tertulias donde no solamente los locutores platicaban con el café, sino que llegaban a veces periodistas, profesionistas, prestadores de servicios o uno que otro político, y ya se sentaba a escuchar las pláticas de los locutores, ¿no? Ujú. Y platicaban don Jesús Ávila que él estuvo en la XCW, estuvo con Rubén Cepeda Novelo, que fue esposo de María Victoria, y aprendió Ah, ok. mucho ahí. Entonces, don Jesús Ávila traía una escuela de locución tremenda, imagínate, de la XCW, y venía de Coahuila. Él era de Torreón, Coahuila, avecindado en Torreón, Coahuila, y pues llegó a Cárdenas cuando fundan la estación y se queda. Ese era don Jesús Ávila, el locutor del sombrerito, como que era un sombrerito estilo clásico. En Cárdenas así la gente lo conoció y así lo recordarán mucho. Así es, Pedro. Pues recordar es volver a vivir definitivamente y pues recordar a mi padre, desde luego, Armando Aguilar Sánchez, que estuvo muchos años ahí. Hacer Sí, un claro. paréntesis, mi papá tuvo programas de radio ahí, estuvo en la hora de Juan Gabriel, en las Ah, sí. mañanas, que era de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Si te acordarás, la hora de Ujú, Juan Gabriel, que era antes de la hora de Vicente Fernández.
La hora de Vicente Fernández la transmitía el Toño Luna Torres. Y la hora de Juan Gabriel, mi papá. En las tardes había otro programa que le tocaba conducir a mi papá en su turno, la hora de Roberto Carlos y Vicky Carr, que era de 5 de la tarde a 6, ya para cerrar transmisiones. Entonces, mi papá vivió toda una época muy bonita de la radio musical, de la radio nostálgica, de la radio romántica. En ese espacio, a mi papá de tiempo le tocó hacer programas independientes, programas de aficionados. En una ocasión tuvo mi papá un programa de aficionados donde llegó a tener 8 o 9 locutores, incluyendo a él, en la conducción al mismo tiempo. Y un día llega un famoso locutor, Chucho Díaz, que tuvo un programa aquí en la estación de Comalcalco, Legión Infantil. Llega a Cárdenas y se sorprende y le dice: wow, Armando, ¿cómo le haces para tener tantos locutores en un solo programa? Se le ocurrió a mi papá y era un programa que a las afueras de la estación de Cárdenas, de la Rogelio Ruiz Rojas y Leandro Adriano, sacaron los micrófonos, eran como 4 o 5 micrófonos y estaban conduciendo 8 o 9 locutores, imagínate. Y decía Chucho Díaz: no conozco un programa que tenga tantos locutores al mismo tiempo. Pues se le ocurrió a mi papá ser aficionados, donde llegaban trovadores a cantar, como el famoso Juan Bonfil Priego, el Choco Cardenense, que se volvió compadre de mi papá. También Manuel Jiménez, aquel radiotécnico que vendía refacciones para radios. ¿Sí lo ubicas? Sí. Don Manuel Jiménez llegaba a cantar canciones de Manuel, románticas. Él era muy romántico y llegaba a ese programa de aficionados. En definitiva, llegaban también los jarochos, las 4 estrellas de oro, y otros cantantes. Bertino, creo que también, el de los ojos verdes, estuvo ahí. Después mi papá hizo otros programas, como Así Canta Veracruz, que era un programa que pasaba al mediodía, un programa donde las estrellas eran los protagonistas, las 4 estrellas de Veracruz. Era un programa de media hora que pasaba semanal. Estuvo cerca de 7 años aproximadamente el programa al aire. Y pues esos fueron los programas de mi papá. Y también pasó noticiero, el noticiero que comentábamos a las 3 de la tarde, Radio Centro, el centro de la información, ¿verdad? En el centro de la noticia. En el centro de la noticia. Lo pasó en algunas ocasiones en sustitución de don Armando Calderón Lara, que era el titular del programa. Y pues de luego recordaba a don Armando Calderón Lara con sus peculiares comentarios chuscos, y mandarle un saludo donde quiera que esté don Armando, pues, ¿verdad? Le tenemos aprecio, lo recordamos, porque a final de cuentas a todos nos dio la oportunidad de estar ahí. A mí me dio la oportunidad de estar ahí de pequeño, de niño. Prácticamente a mí me tocó mamar la radio. Como decimos, yo absorbí de todos ellos. Me tocaba ver a don Armando Calderón Lara cómo la hacía de grabador, porque don Armando Calderón se metía al estudio de grabación, tú recordarás. Esto Y esto que estamos poniendo, la grabadora don Armando Calderón, la grabadora de carreta, lo manejaba a diestra y siniestra don Armando Calderón Lara, con los ojos cerrados, colocaba la cinta, que no era cualquier cosa, porque se reventaba esa cinta y en ocasiones había que empatarla. Te tocó a ti, me imagino, ¿verdad, Pedro? Sí, no, me tocó en la universidad, todavía se usaba y yo nunca aprendí a usarla, para las prácticas. Pero él, me acuerdo que la manejaba pum, 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 y luego los comerciales que le traían de México venían en un sobre beige, en un sobre, no era amarillo. Amarillo, y venían las cintas pequeñas, chiquitas en ocasiones, y a veces grandes las cintas. Y ya se ensamblaban en esos, como unos discos donde se ensamblaba la cinta, digamos, así es. Sí. Pues y ahí hermoso recordar eso. Él le ponía, pero no sé por qué, siempre le ponía un eco. Le ponía un eco, un delay. Le ponía delay. Le ponía reverb. Le ponía un reverb. Y así es. ¿Por qué le ponía? Pero tenía esa particularidad de que le ponía un reverb y ya estaba, y ya lo pasaba
a esto otro, que ahorita te lo vamos a mostrar, a ver si está por aquí. Lo ponía, es que como no se ve ahorita lo adecuamos, como Sí, cómo no. no lo pasaba a esto que, que era un cartucho, ahí lo Ujú. pasaba, que esa era As- lo pasaba a ese cartucho y ya pasaba a cabina, ¿sí? A veces Así nos es. llega, recordemos que la estación era de parte de la cadena de Radio Centro, que era otra subcadena que era OIR, Organización Grupo Impulsora de IR, Radio, y ahí así es. llegaban, contrataban desde México, por ejemplo, Tía Rosa, Bimbo, Marinela, las cerveceras contrataban y ahí llegaba el comercial y se pasaba a ese cartucho que ahí se grababa y eso es lo que pasábamos nosotros al aire y al aire, también en las y cartucheras. pasaba en esto más o menos, es una cartuchera ahorita creo que es de carro, porque también se usó mucho tiempo, porque ahí venía la música, pero tenía la particularidad del cartucho de que terminaba, o sea, pasaba 30 segundos y terminaba, pasaba otro segundo y terminaba, más o menos era la mecánica de la que se usaba, pero también había muchos cartuchos muy, muy viejos y a veces lo grababan ahí y decíamos, se colaba y había que Sí, parar la cartuchera porque si no se colaba y pasaba al aire otra vez el comercial. claro, Era darle stop. fantástico. Traía Darle stop. unos Uh -huh, botones. El rojo era para pararlo, el stop, uh -huh, y el uh verde -huh, era para sacarlo al aire. uh También -huh. tenía una función, el red, que venía en color amarillo. Ajá. Déjame, confírmamelo, ¿verdad? Que era Sí, amarillo, ¿verdad? sí, así es. Y en ocasiones a los locutores, a mi papá me tocó observar en muchas ocasiones que llegaba publicidad, igual a Toño Luna Torres le llegaba publicidad de momento, por decir, contrataba el empresario o el comerciante en este momento y quería que pasara su comercial al aire, pero de ya, Uh pues el -huh. locutor pasaba al aire el comercial y lo grababa en el momento en la cartuchera, porque tenía esa Así es. función para grabar con la consola conectada a la Uh -huh. cartuchera, ya quedaba grabado ahí también y desde posteriormente se volvía a grabar para que quedara mucho mejor de Uh manera -huh. profesional, todavía más, todavía quedaba mejor Sí. grabado. Sí, sí, me acuerdo que a mí me tocó varias veces grabar el comercial al aire, grabamos Al y aire, pues nos poníamos nerviosos, pues todavía sí, nos poníamos nerviosos, pues la imagínate si fallar. todavía, pues si todavía a estas alturas que ya nosotros tenemos un camino recorrido, siempre hay el nervio, que ese nervio es el que le da el saborcito a esta profesión. Así, Imagínate sí, sí, grabarlo al aire, ¿no? sí. Tenía que Le salir comento yo muy bien, le ¿no? comento, le comento yo a mi familia que digo, el día que yo deje de sentir esas maripositas en el estómago, pues ya dejo de transmitir, porque ese es el gusto, esa es la adrenalina que uno siente, el gustito por ese miedito al micrófono, lo sigue uno teniendo. Y eso es fantástico. Bueno, yo te quería pasar esto para que recordáramos esas cosas Excelente. Pues maravillosas que a mí también buena remembranza. me tocó todavía el disco, manejar el disco de 45 y a don Armando le gustaba mucho manejar mejor el disco de 40 de los discos porque y la verdad era muy funcionamiento que meterlo digital. Entonces estaba la consola de este lado, no la consola, los discos, había para poner dos discos que era como una mezcladora Se y llamaban había uno que se tornamesas, aturaba, tornamesas, 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 y así es, había uno colega. que se paraba y le tenía uno que le dar vuelta para que girara. Y ese también teníamos el fondo musical con Tipo la, DJ, ¿no? le teníamos que La hacíamos arrancar, de DJ. Me le acuerdo que mi teníamos que papá arrancar para que le jalara. mueves el disco para que jalara, ¿no? Porque había una que no funcionaba. Eran Ajá, dos tornamesas, una eran dos. estaba al 100 y la otra de tanto uso, ya las palanquitas ya estaban vencidas y lo que había que Ujú. hacer era manejarlo de manera manual.
a como era toda la radio casi muy artesanal, donde el locutor intervenían mucho sus manos para manejar cartucheras, el Micrófonos. volumen de la consola, el switch para el micrófono, que no se te quedara, por ejemplo, el micrófono abierto. Por ejemplo, a mi Uy, papá le tocó esas ocasiones de sí, que quedaba el micrófono abierto y imagínate si decías una palabra, ching, y pues en ese entonces, pues las palabras en radio estaban censuradas, ¿no? Hoy en día sí, ya sí, no hay tanta ya no. censura, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. ellos les tocó la época donde había mucho respeto al auditorio, al micrófono, esa escuela de los locutores donde pues eran muy responsables con lo que decían, ¿no? Y así debe de ser. Sí, Lamentablemente se ha relajado mucho el asunto, ¿no? me acuerdo cuando yo le comenté a mi madre que yo quería ser locutor, pues para eso también tenía yo que estudiar comunicación. Y me dice, ay hijo, dice, tienes que estudiar mucho porque tienes que saber de todo, de cultura general. Y ella siempre me traía, Oye, me trae, oye, mira, está pasando esto, a ti te interesa porque tienes que saber de todo. Imagínate cuando la gente te hable y te pregunta, tú tienes que saber un poquito de todo. Era la famosa cultura general que todos cultura esos general, locutores que estamos que, recordando que lo tenían que tenían. tener Sí, un bagaje de todo, un así poco, es. saber de todo, ¿no? Me recordaste eso que me dices de tu mamá, qué palabras tan sabias de tu jefecita, de tu mamá, Sí, de decirte que tenías que prepararte como locutor. Eso es lo que tenemos que hacer los locutores día a día, prepararnos y no dar nada por hecho, sino seguirnos preparando, leyendo, sabiendo un poco de todo. No es que somos expertos en todo, pero saber sí, un poco de todo para seguir, ser una guía de orientación al auditorio, sí, sí. definitivamente. Como dicen, nosotros somos el medio, por eso es un medio de comunicación, nosotros estamos en medio nada más. En medio, Y, así es, y la verdad, como dicen, es el cuarto poder, ¿no? el cuarto poder. Sí, El poder que tenemos somos un con este puente aparatito. entre el gobierno, entre las instituciones y entre la audiencia, definitivamente. Nuestra Y voz es la que tantas hace llegar los cosas. mensajes. Tantas cosas, por ejemplo, de música, pues yo, a mí me tocó, pues, igual me imagino que a ti, toda esa, eh, esa cultura de la música, ¿no? Desde La saber desde época Agustín Lara, saber de Armando Manzanero, de las Juan rondallas, Gabriel, de Juan Gabriel, de todo eso, José José, Roberto de Vicente Carlos, Fernández, y Vicente también Fernández. de otras culturas, de otros Así es. lados. No, era porque teníamos que saber, porque por ejemplo a mí me tocó manejar muchos estilos de música grupero, que antes a mí no me gustaba lo grupero y fue ahí donde más me cayó el 20 en manejar música grupera, música de banda, música de salsa, música romántica, wow, entonces ahí te vas forjando como locutor. Saludos a toda la gente Definitivamente. que sigue conectado con nosotros. Gracias por aguantarnos y seguimos compartiendo. De verdad, gracias a toda esa gente que está, que está con nosotros o que está viendo el replay, En la que está repetición que nos viendo. van a seguir viendo, pues saludamos a todos aquellos que van a ver esta charla, esta plática, recordando a los locutores que estuvieron en Radio Éxitos, la Tropical Caliente, ¿verdad? La Tropical Caliente y la Vamos a Campeona. ir más rápido con la lista, vamos a Claro. tratar de avanzar porque sabemos que el tiempo apremia. Uh -huh. Recordamos a don Víctor Ramírez Aguilar, el famoso Negro Aguilar, fue gerente en la época en que el dueño era Juan Armando Calderón Lara. Ah, ok. Posteriormente, don Armando Calderón Lara se le ocurre rentarle la estación a su hermano, a Juanito, a Juan Uh -huh. Armando Calderón Lara, se la renta y llega a capitalizarse y un día decide comprarle la estación. Juanito le vende la estación a don Armando Calderón Lara y don Armando se convierte en el concesionario de XEACM, antes XEJC. Okay. Bueno, vamos a recordar también a Johnny Guillén Milla, que Wow. Johnny era una voz delgadita, tersa, suave, dinámica. Tú lo has de recordar con su programa La Hora de Pensar en Ti, con el tema de Juan Torres, que Así es. empezaba con su órgano melódico, su programa, y ahí
se arrancaba Johnny Guillén Milla. Johnny Así Guillén es. Milla se inició ahí, mi papá, Toño Luna, Jesús Ávila, don Armando Calderón Lara y otros locutores como Pepe Acosta fueron maestros de Johnny Guillén Milla, que llegó a ser un gran locutor, uno de los mejores locutores, creativo, versátil, dinámico, como te lo menciono. ¿Qué Ujú. recuerdas de Johnny? Pues imagínate si él fue el que me llevó a la radio. Él fue el que, por él entré a la radio, porque Qué mi padre, hermano y él no trabajaban sabía, ¿eh? en el DIF. Y entonces yo una vez llegué a la estación de radio en la prepa, que teníamos un programa, pero yo al ver eso, yo desde antes me gustaba, ¿no? Pero yo al ver eso que estaban en la consola y todo, wow, me encantó. Y dije, no, yo quiero esto, porque yo no sabía, ya estaba en sexto semestre y yo no sabía qué estudiar. Y yo quiero esto me encantó, ¿no? Y entonces le platico a mi hermano y mi hermano me dice, hay un amigo que tengo ahí en la estación, ve con él. Y ahí fui con él y empezaba yo los domingos a ir a un programa infantil. Él tenía un programa infantil los domingos y tenía un personaje que se llamaba Chocolito. Él era muy amigo del mago Chontal. Sí, así Y, es. y, y luego tenía otros compañeros que estaban ahí, dos payasitos, que en realidad son maestros de teatro, que era Igor Seba Igor Seba, el y maestro a quien mandamos un saludo, ajá, saludos, desde luego. A Igor y, Seba, así es. y también estaba, era Víctor, Víctor, no me acuerdo ahorita el nombre, que es ahorita es de cultura aquí en Mm, Cárdenas, este, que también es un maestro, y siempre son compadres, siempre han estado juntos ellos, y yo me los invitaba y hacían voces, y yo empecé a hacer voces también, pero pues yo lo que quería era radio, y ahí llegaba Pepe Livio. Entonces Pepe él Livio. llegaba a Pepe Livio, pero él llegaba siempre este, muy desvelado, quién sabe qué hacía en las noches, y agarraba un poco de discos y por la parte de atrás, ahí mismo en cabina se acomodaba y se dormía. Y yo le empecé, y pues éramos casi, él es un poquito mayor que yo, pero pues nos juntábamos más que con Jomny. Pedro, seguimos en transmisión, seguimos recordando a los locutores, estamos hablando de Johnny Guillén Milla. Ahora sí. Ok. ¿Estamos al aire? ¿Seguimos al aire? Gracias, gracias. Sí, te decía yo, llegaba Pepe Livio y le decía, oye, yo quiero aprender. Bueno, vente el sábado a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, 20, y yo te enseño. Y yo llegaba ahí el sábado puntualito a las 6 de la mañana y dice, a ver, enséñame. Nunca me enseñó, lo que me dejaba me enseñó nada más los canales y ahí me dejaba y él se acostaba a dormir. Y yo agradecido con él porque me dejaba, pero él Claro, era dormir y era alguien que se encargara del, porque era muy temprano, creo que era a las 6 de la mañana. Y imagínate. todos los sábados y domingos ahí estaba yo aprendiendo los controles. Así fue como, y Johnny ahí fue cuando entré yo a la estación con Johnny Guillén Milla. Con Johnny Guillén Milla, que pues fue un gran locutor, fue empresario de teatro y de circo, vale recordarlo también, Sí, Johnny también Guillén Milla. hipnotista. Hipnotista, terapeuta, llegó a desarrollar poderes mentales, como se dice, ¿no? Sí, sí. Definitivamente. Estuvo también en Canal 9. En Canal 9, así es, hizo televisión también, digamos Sí, que fue pionero de la televisión, Johnny Guillén Milla. sí, Lo sí, recordamos, que no, en paz descanse paz y pues descanse. lamentamos, mucho se nos adelantó, falleció a principios de los años 2000. Nosotros Sí, estuvimos por en ahí. su sepelio y fue muy triste su despedida. Lo recordamos Sí, siempre con cariño y afecto. sí, sí, Y sí. bueno, seguimos Grande, grande. recordando. Claro. Llegamos a la época de los 90 y aparece Jorge Moreno Esquivel, un locutor que ya venía con tablas, ya venía formado porque se había hecho también en otra estación, digamos que tenía su peculiaridad, porque venía de igual de la misma familia de origen de la XEJC, que era la radio de Macuspana, Radio Variedades,
Radio que en Variedades. esa época los dueños eran los Huerta. Así es. Los Huerta. Entonces Jorge Moreno aprendió muchísimo de los Huerta, de Luis Guillermo Huerta, de Juan Carlos Huerta, que eran unos adolescentes, unos muchachos, unos jóvenes que iniciaban en el medio de la comunicación, en la radio. Jorge Moreno llega a Cárdenas en el año 1991 y llega a ser el relevo de mi papá, porque mi papá ya había cerrado su ciclo, había terminado su ciclo de 15 años para venirse a Comalcalco a la XEBX, la Grande de Tabasco. Entonces Jorge Moreno empieza, digamos que esa nueva época de la radio en Cárdenas, digamos que una nueva temporada donde empiezan a brillar locutores como tú, Pedro Orcasitas, desde luego, lo Gracias. reconozco en este momento, tú brillaste mucho con Pepe Livio, José Livio, una gran voz extraordinaria como la tuya también, Pedro Orcasitas, una voz Gracias. potente, tu voz poderosa, Pedrito, como la de Livio, de esas voces que ya no se dan tanto, ya como ya no se ven ni se escuchan. Y recordamos desde luego a Nico, a Nicasio Jiménez de Dios, que tras bambalinas, pues platicábamos anécdotas, que fue uno de los que más aguante tuvo también con Toño Luna Torres. Y digamos que a Nicasio le tocó ver la época de los locutores de los 80s y también la de los 90s y pues hasta la actualidad, porque Nico todavía, aunque Sí. esporádicamente, ha Entra y estado en la sale. estación, entra y sale, ahora sí que va y viene, pero ha estado, digamos que constante de alguna forma en la estación de Radio Éxitos, La Tropical Caliente. Le mandamos un saludo a Nico, a Nicasio Jiménez de Dios. Ya lo vamos a etiquetar para que escuche la plática y ojalá que en las próximas pláticas, en estas charlas de locución, pues Sí, sí, se sí. una a nosotros, igual que Jorge Moreno Esquivel, para que nos platiquen también a voz propia de sus Claro. experiencias, ¿no? Porque ellos aprendieron también mucho de todos estos locutores que ya hemos nombrado, como Toño, Luna Torres, Pepe Acosta, Armando Aguilar, Jesús Ávila Ávila, Abraham Curioca, Felipe Jiménez Guichar y Felipe Méndez Trejo. Vamos y recordamos también a Ramón Cerratos, que Ramón Cerratos está triunfando en Mérida, ¿no? Te tocó Así es, compartir así es. micrófonos con Ramón, ¿verdad? Sí, me tocó una época que en donde yo era aficionado, yo era fan de la estación y él ya empezaba, y ahí es cuando yo entré, y la verdad, también fue una época maravillosa con Ramón, porque él, Sí, él, él es, definitivamente. él es chilango y traía muchas ideas de WFM, traía De muchas Stereo ideas. Rey, le imprimió, digamos que, mucho entusiasmo a la estación, ¿no? Trajo ideas nuevas, refrescó la estación y recuerdo que su locución era muy peculiar porque él hablaba al aire tipo DJ, entonces inclusive en alguna ocasión yo llegué a pensar que usaba procesadores de voz, pero no, él también hacía impostación de voz con su técnica de voz y le salía magnífica esa locución que era como estilo DJ, ¿verdad? Es que realmente él era DJ, Es que él era él de era un DJ creo grupo que de Master de Mix. Master Mix, así es, Master Mix, así es. Sí, así es, Pedro. Entonces recordamos a Ramón Cerratos, una gran voz que hoy en día está en Mérida, Yucatán. Es músico, locutor, creativo, productor musical, productor de radio, hace comerciales, Está en conductor, televisión, está en televisión. hace televisión. Es muy Sí, sí. versátil como comunicador. Pues a Ujú. Ramón Cerratos también le enviamos un gran saludo. Ramón Cerratos es hijo de uno de los cantantes de las voces de los Dandy, confírmame. No, no tengo el dato. Fíjate que no tengo el Es dato. que se mencionó mucho en esa época de que que él era hijo de uno de las voces del trío Los Dandys. Entonces yo me quedé con esa idea.
A Ok. ver en qué ocasión le pregunto para que confirmemos el dato, pero parece ser que era hijo Ok. de uno de las voces del trío Los Dandys. Y bueno, proseguimos. Ya mencionamos a Ramón Cerratos, a Pepe Acosta, a Euribey Montejo, que hoy en Euribay. día es líder sindical de los trabajadores del ayuntamiento de Cárdenas, ¿verdad? Le enviamos un saludo a Así es. nuestro amigo Euribey Él, Montejo. él, él conducía el programa, a veces él entraba y salía, él entraba porque siempre estuvo trabajando en la Casa de la Cultura, ahí de Cárdenas, y Ujú. él entraba con John, yo ahí lo conocí con Jomny, porque él conducía, ellos dos conducían La Hora de Pensar en Ti, música ligada a su recuerdo. Y cuando no venía Jomny, entraba Euribey, y ahí estaban los dos, igual una voz grave, una voz amplia, muy bonita voz de Euribey. Así es, una voz muy bonita, muy melodiosa, muy agradable al oído, la voz de Euribey Montejo. Bueno, proseguimos y recordamos a Plinio Estrada, Robin, Plinio, Plinio Robin Plinio. Estrada, ¿verdad? Que Sí, a ti te tocó sí, yo, en yo esa estudié época con con él la él. secundaria y Ujú. nos reencontramos en la carrera y me dice, no, yo quiero estar en la radio y ok, ok. Y yo lo quería meter a la estación de radio eh, para que él empezara a aprender, pero yo en ese momento me salí de la estación, pero él conocía a Ramón Cerratos y Ramón igual otra vez regresó a la estación y él entró, Robin entró por Ramón Cerratos y él lo fue acobijando. Y nos tocó esa época también de escuchar mucho WFM y él le gustaba, oye, dice, ¿quién es mejor? ¿Martín Hernández o Alejandro González Iñárritu? Y yo siempre Ah, le comenté, los genios, el creativo y el que era el director era Alejandro González Iñárritu. Y él el como que se cerebro. fue a esa tendencia y se parecía mucho, no la voz porque su voz es diferente, pero el estilo de Alejandro González Iñárritu, él lo tenía, una voz moderna, una voz muy, un estilo, porque era su estilo. Y últimamente se dedicó a grabar comerciales, tenía una productora junto con otros amigos que era Voz Media, y se dedicó a grabar comerciales, y no, ahorita le perdí la pista, pero él también para grabar comerciales es muy bueno, muy bueno, y ahí estuvo en Radio Éxitos, y luego también estuvo en esas estaciones de Radio Núcleo en Villahermosa, también estuvo por ahí. Radionúcleo del árabe Amin Samin, ¿no? Que en paz Ajá, descanse, sí, sí, sí. definitivamente. Bueno, pues un saludo a Plinio. Perdón porque me apareció una notificación en el teléfono y creo Ah, que no me vieron en ese momento. Estamos ok. en vivo, como decíamos, ¿no? Y recordamos a Plinio Estrada, que le enviamos un saludo. Desde luego Saludos. a Jesús Ramírez Noverola, Don Chucho un gran Noverola. comentarista, Chucho Noverola, yerno de don Felipe Méndez Trejo, que fue pionero también de la estación. Y recordamos a Jesús Ramírez Noverola con su programa Circuito Informativo que pasaba a las 3 de la tarde, ¿verdad? Circuito informativo del sureste. Del Sí, por sureste. ahí también duró mucho tiempo con el noticiero. A mí ya no me tocó estar con él, acompañándolo con él, pero sí tengo muchos recuerdos, tengo una gran amistad con ella, con su hija, y igual muy bien. Y pues recordamos a la gente que puede compartir, escribir comentarios, porque veo gente conectada. Desde Saludos a luego. Edgar Madrigal que está viendo por ahí, que también es gente de radio. Sí, gente de radio, También, definitivamente, lo sabemos. Así es también. Saludos, por ahí a colega. varios que han puesto sus corazoncitos. Gracias, que no lo logro ver por aquí a todos, pero gracias, están viendo el replay. También comenten. Adelante. Bueno, como decíamos, a Jesús Ramírez Noverola, productor, conductor, estuvo en televisión, hizo Fotógrafo. radio, fotógrafo, entonces es un estuche de monerías, Chucho Ramírez Noverola, ¿no? Le mandamos saludos. Y recordamos también, igual a otro gran amigo, a Gilaur Gallegos, que se hizo en la Tropical Caliente, pues cobijado por don Armando Calderón Lara, Gilaur Gallegos, se desarrolló en la estación
al grado está que llegó a la televisión y es una de las conducciones de televisoras del sureste. En la actualidad es un gran conductor, Gilaur Gallegos, ¿verdad? Sí, 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 así es. Saludos para él. Igual, no me tocó con Saludos, él, Gilaur. pero ahí estuvo bastante tiempo. Igual refrescó la radio con sus ideas, con esa conducción que tiene fresca, muy, muy natural, y Así eso ha es. ayudado a alivianar ese acortonamiento que teníamos nosotros los locutores, que éramos muy, pues todavía amantes de la vieja escuela, ¿no? Muy, 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 pero, pero bueno, cada escuela, cada época tiene sus cosas maravillosas que rescatamos y valoramos. Así, así es, pues le mandamos saludos a Gilaur Gallegos. Quiero recordar también a Mario Hernández, que también fue un gran locutor que todavía vive en la actualidad, dedicado al perifoneo. Llegaba a Comalcalco todavía hace algunos años, ya lo dejé de ver, de saludar. Don Mario Hernández vive en Villahermosa, tuvo sus noticieros, Notitodo, que también hizo conducción con mi papá, fueron conductores de programas. Felipe Jiménez Suárez, que parece ser estuvo una temporada ahí también, aunque él estuvo más en la estación de Huemanguillo, Radio Ah, ok. Futurama, entonces la XZQ, que hoy en día está en Villahermosa, de Sí, los cereceros, que ellos son los concesionarios. José Quiroga, Pepe Quiroga, que acaba de fallecer lamentablemente de COVID, murió el año pasado, a finales de año. Don Pepe Quiroga también estuvo en la época de los 70s y 80s, fue locutor de XCBA últimamente. Charlie Levy, cronista deportivo, a quien aprovecho a eso yo no lo mandarle un sabía, ¿eh? saludo. No sabía que anduvo por ahí. ¿No supiste que, bueno, Mm. Charlie Levy comenzó con su programa Cabina Eléctrica, un programa, el concepto era de música rock. En esa Oh, época empezaba a sonar mucho Miguel Mateos, Miguel Ríos, Soda Stereo, Enanitos Verdes, Hombres claro. G, y Charlie Levy, pues con el gusanito de iniciar radio, pues comienza con ese concepto. Mi papá fue su maestro, él en muchas ocasiones lo ha dicho y se lo agradezco siempre la deferencia, los conceptos hacia mi papá. Saludos Charlie Levy, maestrazo de Saludos. la crónica deportiva, porque se volvió un especialista de los deportes, sobre todo Sí, del béisbol. el béisbol. Entonces, Charlie Levy, pues un gran comentarista también, pues le enviamos saludos. Recordamos también al licenciado Miguel Hidalgo. El licenciado Miguel Hidalgo fue periodista en Huimanguillo y en Cárdenas. Con sus intervenciones en algunos programas, estuvo también en la estación de Cárdenas. El licenciado Miguel Hidalgo tuvo su revista La Pluma, al igual que otro gran periodista de apellido Murillo, eh, que tuvo una revista que se llamó El Bejuco, don Luis, don Luis Murillo, don Luis Peralta Murillo. También lo Mm, recordamos que también tuvo intervenciones en la estación, esporádicas, pero también participó en la estación. Y desde luego recordar a otro grande, Andrés de la Cerda Padilla, que lo recordamos como el gran claro. productor, el gran maestro de ceremonias de las De embajadoras, ¿no? las embajadoras. Así es, de la noche de elecciones y de la imposición de bandas. Andrés de la Cerda Padilla estuvo como locutor y como publicista, Sí, porque vale hacer la acotación de que, pues, digamos que el sueldo de locutor no es un sueldazo como la gente piensa, que los locutores son millonarios y que tienen sus Ferraris o Lamborghinis. Digamos que el sueldo de locutor es un sueldo modesto, pero te da para vivir bien, decorosamente. Y desde luego, si sabes vender publicidad, si sabes hacer publicidad, si eres un locutor comercial, pues te puede ir muy bien. Todo depende de así tu es. talento y de tu esfuerzo. Entonces, don Andrés de la Cerda Padilla eh, fue un publicista de la estación y le aplicó conceptos en esa época a la estación, conceptos que don Armando Calderón Lara supo abrazar y pues digamos que la estación tuvo, digamos que en ese entonces
tuvo igual una peculiaridad que era dinámica también, con Andrés de la Cerda Padilla. Recordamos también en la época de Charly Levy estuvo una licenciada que yo recuerdo, yo era niño y yo la veía que llegaba a pasar su programa, era de noticias y comentarios, la licenciada Carmelita, nada más que no recuerdo su apellido, pero pues hacemos remembranza Claro, de ella también. Recordamos a Cheveto, el hijo de Pepe Acosta, papá, claro. Sí, a sí, sí. Cheveto Junior, a Pepe Acosta Junior, le mandamos un saludo, abrazos Saludos. hermanito, pues que ahí Saludos. también se hizo, creo que te tocó compartir con Cheveto, Pedro. Sí, sí, ya en mi segunda, tercera temporada, ahí estuve con él, igual, Cheveto, que también muy, es muy colega, delgadito él, pero wow, con una dinámica una espectacular. dinámica, ya es comunicólogo, es colega nuestro También, 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 egresado de la UJAT, Juchimán, de, orgullosamente, de la Harvard. de la Harvard, como orgullosamente somos todos, ¿no? Los Sí, sí, de esas generaciones, ¿no? así es. Y bueno, recordamos también a Cristel Ramón. Cristel Ramón como locutora también fue muy versátil. Ujú. Ella estuvo una temporada ahí. Estuvo también Doña Leti, que era locutora, pero locutora comercial. También estuvo don Mateo Hernández Calderón, que aprovecho a mandarle un saludo, igual maestrazo de la locución y de los másters de la publicidad en Tabasco, don Mateo Hernández Calderón. Manrique Ortiz Ramón y don Chucho Díaz. Igual estuvo Eduardo Aparicio, Miguel Ramírez Montejo, Tilo Vargas, colega locutor que tiene su programa para el grupo de la estación de La Romántica. Ah, Tilo hombre. Vargas estuvo una temporada en la estación de Cárdenas con Sí. personajes como El Norteño, un viejito, y también él hacía locución. Saludos, Tilo Vargas, gran locutor. Juan Carlos Huerta, ¿no? Un panorama sin También. reservas, ¿no? Sí, sí, que Desde se luego, no enlazaban con todas las olvidara, estaciones. se enlazaba con todas las estaciones de Villahermosa, las del grupo ASIR, las estaciones Ajá. del grupo ASIR y la estación de Cárdenas. Ujú. Y de esa manera recordamos a Juan Carlos Huerta, que fue un gran comunicador también, que lamentamos su partida también. Luis Ujú. Guillermo Huerta, hijos del Chori, que fue Ujú. técnico de la estación. Recordamos también que también en esos entonces, en esos inter, llegaban los amigos que se dedican a la publicidad comercial. Efraín Jiménez Alejandro, también le Sí, mando un saludo. A Pedro Hidalgo García, que también compartían momentos con los locutores, aunque ellos no sí, estuvieron de lleno, pero participaban de alguna manera con sus grabaciones, sus voces salían al aire en la estación. sí. Así que le mando Permíteme, saludos ahí a con Efraín y a Efraín, Pedro. cuando Johnny Guillén sale con La Hora de Pensar en Ti, no me acuerdo qué salió, él salió de la estación y le hereda o le vende el programa La Hora de Pensar en Ti a Efraín, y Efraín es el que se encarga un poquito de la conducción, pero más que nada a vender, pero desafortunadamente no conectaron como debería de ser, y ya no lograron vender lo que vendían. A mí me tocó también conducir La Hora de Pensar en Ti, que era el programa romántico, y él estuvo un tiempo ahí vendiendo el programa. Así Saludos, es, Efraín. pues saludos también a Efraín Jiménez, Alejandro, a Pedro Hidalgo García, grandes Sí, amigos también del medio, digamos. sí, Saludamos también, y también estuvo su paso, Marixa Priego Valencia. Confírmame, Marixa sí, Valencia Priego, ¿verdad? Ella así fue mi es. compañera de generación en la UJAT y también Excelente. hizo pininos de locución Ahí en en la la radio. Tropical Caliente, ¿no? Con sus Sí, programas, sí. tuvo intervenciones. Saludos, Marixa Valencia Priego, ¿verdad? Saludos, que ahora está de manera virtual en online, con un Sí, sí, programa que se llama así Una es. taza de té contigo. Saludos a Marixa, a Saludos, Marixita, con María. mucho cariño y afecto. Una Afecto guerrera también. de la Una información. guerrera de la información, estuvo en TV Azteca también, desde luego. Sí, La saludamos y reconocemos su labor. Vamos a recordar también a los que estuvieron en la torre transmisora, en la planta transmisora, a sí, Chepe Hernández e hijo, que te así es, tocó los a ti dos. también en tu época. Y Así es. recordamos también a don Andrés Marchena, Ok. don Andrés Marchena. De las secretarias,
Recordamos a Egma Priego, una conocida cardenense, doña Egma Priego. Le mandamos un saludo con mucho afecto. Recordamos también a Betty Trinidad, Beatriz Trinidad, a Nori Hernández y pues a otras secretarias que desde luego estuvieron y pues no recordamos de momento, pero pues de alguna manera pues en este A, momento pues a Patti las tenemos Vázquez, presente. A a Patti Patti, Vázquez. Había la última, no recuerdo, era Patti también, porque eran las Pattis, ha seguido las Pattis, igual que un momento estuvo también ahí en continuidad y todo esto, la hija de don Armando, Patti Calderón, ahí estuvo un tiempo también, doña Patti, licenciada también en comunicación. sí, también. Saludos Eh, a doña Patti Calderón también, que administradora de la estación, hija de don Armando Calderón también. sí. Le mandamos un saludo con mucho afecto también. Y también fíjate de los locutores, Cando Mayorga, que también estuvo ahí, no me tocó una época con él, pero Cando también estuvo, que él no sé si se formó en el norte de la República y luego vino acá, o primero se fue, aprendió aquí y luego se fue al norte, también una locución grupera muy dinámica. Cando Mayorga, saludos. Saludos a Cando Mayorga, que también tuvo su paso por la estación. Y bueno, pues recordar a los torreros también de mantenimiento, a don Lázaro de la Cruz e hijos. Yo recuerdo en esas épocas de los 80s que Lazarito, como le decíamos al señor, era un viejito ya de edad avanzada, su pelo canoso. Él se subía a la torre a pintarla, a darle mantenimiento ahí en Marín y desde luego en la torre que también estaba en Leandro Adriano y Rogelio R. Rojas. Pero lo peculiar era que este señor se subía con una pachita encima. O sea, Wow. prácticamente se Para darse subía valor. en estado de ebriedad para agarrar valor mexicano. Entonces, a manera de anécdota, don Armando Calderón Lara, tengo entendido, le compraba su pachita, su zorro, su aguardiente o lo que cayera. Desde así es. Entonces, este señor se subía a la torre prácticamente en estado de ebriedad y realmente es un milagro que nunca se cayó porque no estaba en sus 5 sentidos, pero como todo Creo que sí lo llegué a un ver. maestrazo, Sí, se, sí, sí, sí. se Sí lo subía, he venido. imagínate, hasta lo más alto de la torre, de allá Ujú, de Marín, de la ranchería Marín, donde está la planta ujú, transmisora y también de la estación de Cárdenas, de los estudios en ujú. Leandro Adrián. Ahí se subía también a darle mantenimiento. Pues son cosas de radio, imagínate, ¿no? Sí, 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 sí. Pues recordar, es muy bonito recordar a todos estos maravillosas Definitivamente. personalidades. Ha sido hermoso este recorrido que hemos dado, este repaso de los locutores, las voces, que son los que hacen la radio, que le dan vida a este maravilloso medio mágico que es la radio, que es increíble. Ahorita estoy recordando una anécdota de Toño Luna Torres. Mi papá Ujú, me lo cuenta. Cuando inicia Toño Luna Torres, sus hijos que estaban chiquitos se ujú. emocionaban de escuchar a su papá y ellos prendían el radio receptor para escuchar a Toño Luna Torres y le preguntaban, papá, ¿cómo le haces para salir en la radio? Y don Antonio Luna Torres, de una manera tan creativa, les decía que él se metía en el radio receptor y que se hacía chiquito y que desde ahí les hablaba. Imagínate, y Wow. los niños se lo creían, porque la Ujú. radio es mágica, la radio Sí, te hace creer muchas cosas. Cuando hablas de un elefante rosa, la gente se imagina a ese elefante rosa. así es. Así es la radio, ¿no? O le hablas que estás comiéndote unos taquitos con su salsita verde, la gente se lo imagina porque el cerebro tiene mucha imaginación y la radio se compone de mucha imaginación, de sonidos, Así de es. ruidos, silencios, de voces, de música, que son los componentes de la radio y que hacen que este medio siga siendo el medio por excelencia, el mejor, el más noble. Se ha dicho que la radio va a desaparecer. No es cierto, la radio nunca va a desaparecer. La radio va a persistir, la radio se transforma, la radio evoluciona.
no va a desaparecer, a pesar de que salgan nuevos medios como las redes sociales, como el internet, como la televisión. Mucho se dijo cuando inició la televisión que la radio estaba en peligro y no desapareció la radio. La radio agarró fuerza, más fuerza todavía. Y hoy en día estamos viendo que la radio está evolucionando, hay nuevas maneras de hacer radio, radio online, los en vivo, los Facebook Live, que prácticamente vienen siendo una manera de hacer transmisiones de manera independiente. Es como hacer tu radio particular, tu propia radio o tu página Claro. electrónica. Y digamos que la radio online se vino a unir a lo que es la radio tradicional, mas no la está desplazando. La radio sigue siendo radio y seguirá siendo radio. Así es, excelente, excelente. Saludamos Así por es, ahí Pedro. a Jorge A Jorge Moreno, escribió que Moreno. andaba por ahí, andaba por Sí, ahí, que te le quitó. mandamos el enlace a Jorge Moreno. Saludos, Ujú. Jorge Moreno, maestro, abrazo con cariño, un hombre También muy un gran maestro. positivo, Sí, emprendedor, un hombre que nos ha enseñado que ser locutor no te hace de más, ni te hace de menos, todos somos claro. iguales, seres humanos, y en él algo muy admirable, que él dejó los egos y se volvió comerciante, emprendedor. En una ocasión a mí me sorprendió, andábamos en Cárdenas y nos encontramos y cargaba un portafolio. En el portafolio lo abre, nos sentamos a tomar café y pues yo pensé que iba a sacar papeles, alguna carpeta, alguna... ¿Y qué? En el portafolio llevaba unos sándwiches, unas tortas que eran para su venta. Y eso es muy admirable, un hombre trabajador, digamos que es un emprendedor, un hombre que no le tiene miedo a emprender, a soñar, a alcanzar sus sueños. Saludos, Jorge Moreno, nos enseñas, nos inspiras con tu modelo de vida. Quizás no ha sido perfecto, porque nadie es perfecto, todos nos equivocamos y muchas veces somos el resultado de una historia mal contada o de un cuento mal contado. Así Solamente es. la gente realmente nos conoce, sabe nuestro esfuerzo y hasta dónde queremos llegar. Pero pues vale la pena luchar por nuestros sueños siempre, luchar Así es. por lo que nos gusta, la radio, la pasión, la locución comercial, los comerciales, grabar en cabina, nuestro home studio, definitivamente eso es maravilloso y eso es el mundo de la radio. Y me da Así mucho es. gusto compartir contigo, Pedro, me siento muy identificado. Para mí es un honor ser tu No, igual amigo, para mí. Gracias, gracias. Igualmente. definitivamente. Venimos de la misma familia, de la misma Así es. estación, esa misma estación nos vio nacer, Así es. nos parió la tropical caliente, nos parió. En ese parto nacieron múltiples locutores que hoy en día siguen haciendo historia y escribiendo la historia de la radio mexicana. Y Ujú. enhorabuena, deseamos que regrese la frecuencia 104.5 FM para que la ciudad de Cárdenas siga teniendo la oportunidad de tener un medio que le informe de manera objetiva, versátil y desde luego que también les dé entretenimiento, buena información. Cárdenas se merece una buena estación de radio. Deseamos que pronto regrese la frecuencia de la Tropical Caliente, la 104.5 FM. Y desde luego un saludo a don Armando Calderón Lara, el hijo del pionero de la radio en Tabasco. Don Armando Calderón Lara, un hombre que sabe mucho de radio, que sabe cocinar radio, definitivamente. Como pocos radiodifusores saben tanto de radio como don Armando Calderón Lara, porque pues ellos mamaron prácticamente de los precursores de don Aquiles Calderón Marchena, de don Emilio Escárraga de Vidaurreta, que son los pioneros de la radio mexicana. Así es, Entonces, así es. definitivamente, pues valoramos a don Armando Calderón Lara, que es genio y figura hasta la sepultura. Así Un hombre con grises, también con colores, con sombras, pero a final de cuentas un ser humano que se pudo haber equivocado mucho, pero le dio oportunidad a todos de alguna manera. Y quizás cada uno de los que estuvieron ahí tengan una historia o una experiencia muy en particular. Dicen que cada quien cuenta cómo le fue en la feria, y eso ya es particular, pero
a resumidas cuentas, la experiencia, el aprendizaje, ese La oportunidad, bagaje, como tú bien dices. la oportunidad de estar ante un micrófono, de que te escuche mucha gente, de llegarle a mucha gente a través de la radio, de su radio receptor, entrar a la comodidad de sus hogares, de un automóvil, de una oficina, de, de un dispositivo móvil. Eso es valiosísimo, esa oportunidad de poder transmitir un mensaje, y no solamente transmitir mensajes, sino transmitir emociones, porque en definitivamente la radio es emociones. Así La es. radio es 100% emocional, porque los humanos somos emocionales, más que racionales. Sí. Entonces, es por eso que la radio sigue siendo radio. Una vez a Jacobo Zabludowski, maestrazo de la locución, le preguntaron que si qué le parecía la radio, y dijo él que la radio es radio a cualquier horario, no importa si se transmite a medianoche, a madrugada, en la mañana, al mediodía, en la tarde. La radio es radio y la radio siempre va a ser escuchada. Para todo hay auditorio, todos los tiempos tienen sus audiencias y la radio siempre va a ser un medio amigable, que Así la gente es. siente que el locutor es su amigo, es parte de su familia. Yo me imagino que tú te encuentras personas que te dicen, que te saludan y te saludan tan familiarmente que tú te quedas y dices, wow, pero ¿cómo? Pero es que Así es. para ellos tú representas su amigo, tú representas un familiar que estuvo con ellos en la enfermedad, en la alegría, en las victorias, en la cotidianidad del hogar, de la oficina, del automóvil, de las esperas en los semáforos, esperando a pasar un verde. Eso es la radio. La radio representa mucho, mucha información, música, recuerdos, enseñanzas, nostalgia, romanticismo. ¿Quién no ha enamorado? ¿Quién no se ha enamorado a través de una canción escuchada en la radio y desde luego con una dedicatoria de un locutor, con una voz melodiosa? Esa es la radio. Y la esencia de la radio son los locutores. Por eso es que hoy los recordamos a todos Claro. ellos, los nombramos. Esperemos que no se nos hayan ido muchos. Y si omitimos algún nombre, pedimos perdón de anticipadamente. Y prometemos, si se anexan más, los vamos a anexar a la lista desde luego. A todos Claro, los claro. recordamos con cariño y afecto, a todos los que estuvieron aquí en la Tropical Caliente, antes Radio Éxitos o Canal Tropical. Definitivamente, pues muy felices de estar aquí en esta transmisión. Yo creo que ya llevamos más de una Sí, hora 17 minutos, ¿no? Hablando de sí. radio. Y Y nada, podíamos hablar más, horas y horas. horas Pues y muy horas. Mira, contento. Sí. decía don Carlos Cerecero, que don Carlos Cerecero era muy amigo de don Armando Calderón Lar, papá de los cereceros, Ujú. dueños de la estación de Huimanguillo, que posteriormente ellos se la llevan a Villahermosa y dejan a a la ciudad de Huimanguillo sin estación. Por Sí, sí. cuestiones personales se la llevan. Pero decía el señor Cerecero, Ujú. viejo, el padre, que hablar de radio nos la podíamos pasar toda una noche de café, inclusive nos faltarían horas del siguiente día para seguir hablando de radio, porque la radio da para esto y para mucho más. Ujú. Así es, así es. Y pues a lo mejor, pues si quiere la gente, vamos a seguir platicando y vamos a seguir invitando a gente maravillosa, como tú dices, Así es, gente que pasó grandes momentos y que éramos pues los locutores en radio, que éramos eso. A veces a mí me tocaba, pues yo siempre fui un locutor muy dinámico porque me tocaba la música grupera. Y en sí. una ocasión yo andaba con gripe y no estaba tan dinámico como antes. Me hablaba la gente para preguntarme cómo estaba yo, que si qué me pasaba, que si me dolía algo, y era eso, que estaba yo agripado y no podía yo animarme como antes, ¿no? Este, pues muchísimas anécdotas, recuerdo con mucho cariño a don Antonio Luna, a John Guillén Milla, a Jorge Moreno Esquivel, que me tocó con él, también me llevaba, este,
como yo era el jovencito ahí, Jorge me tomaba también y me llevaba, vente, vamos a ver a tal cliente o vamos a ver a tal me llevaba a comer, me invitaba a comer. Me acuerdo que en un restaurante me decía, a ver, dice, ¿qué ves? Y yo, ¿what? Sí, dime qué ves. No, dice, tú tienes que improvisar. Todo esto, descríbemelo. Todo lo que ves en el restaurante. Y ya le escribía yo, ¿no? Porque cuando estés en un control remoto, que para los controles remotos Jorge Moreno era muy bueno, es muy bueno. Y, Excelente. y él me decía, todo lo que ves lo vas a describir. Y yo creo que aprendí más igual en la radio con estas grandes personas, con los locutores, que en la universidad, que también tuve maestros magníficos, que ya hablaremos de otra, pero también maestros muy, Para muy otra, buenos. para otra plática da eso Y también. claro. Y desde luego, fíjate que estoy aquí checando que se nos fue nombrar a Estela Burelo Sánchez. Ella fue locutora aquí en la estación de Comalcal con XCBX, pero se inició en la estación de Cárdenas. Estela Burelo Sánchez, originaria de Cunduacán, de Libertad Cunduacán, que en paz descanse, pues la recordamos. Llegó a ser una gran locutora, víctima de cáncer, fallece hace 2 años. Y pues ella se hizo ahí en la estación de Cárdenas con don Armando Calderón Lara. Su maestro fue Toño Luna Torres. También recordamos, no queremos dejar pasar a Santiago Segovia, a Irán de la Cruz, que son compañeros que están con nosotros en Comalcalco, en la estación en la XCBX, donde actualmente estoy. Y pues ellos estuvieron brevemente en la estación de Cárdenas, aunque breve su paso, pero también vale recordarlos que ellos estuvieron en Radio Éxitos. Parece ser que ellos estuvieron escasos meses, no aguantaron mucho, digamos, ¿no? Que ya sabemos. Pero ahí llegaban a veces llegaban a la estación, ahí conocí, porque llegaban a visitar mucho a Toño Luna. Así es, muy amigos de Toño. Ahí conocí a Nico Jiménez, porque no compartimos, ya después compartimos, pero ahí conocí yo a Nico Jiménez que llegaba a ver a Toño Luna y a varios otros. Oye, este es el de Comal. Porque Santiago Segovia, Irán de la Cruz, que llegaban a la estación, ¿sí? Y hacían a veces conducciones, controles remotos, con Toño Luna, les tocaba, y estuvieron brevemente unos meses, no fue mucho su aguante, pero estuvieron. Entonces vale recordarlos también a ellos también. Esperemos que ya no se nos hayan escapado más nombres, y pues hemos recordado a mucha gente, a los intendentes, a don Antonio Fernández, a otro señor de nombre Aquiles que estuvo en los 90 también, y otros intendentes que estuvieron en estas épocas de los 2000 también los recordamos también, desde luego. A las secretarias que ya las nombramos, a todas ellas, a Emma Priego, a Betty Trinidad, a Nori Hernández, a Patti, me decías. Patti Vázquez. Patti Vázquez. Y bueno, y pues ya. Esto definitivamente ya vamos a darle terminar, porque si no nos seguimos de largo y ya viene la hora de comer el almuerzo y también algo de seguir trabajando, desde luego, ¿no? Así es. Pues fue un gusto, Pedro, hablar gracias. de la estación, de la radio, de Cárdenas, de la campeona, Radio Éxitos, la Tropical Caliente, y de los locutores que son los que hacen la radio, todos los locutores que estuvieron desde su fundación, desde los 70 hasta la actualidad, que lamentablemente dejó de transmitir la estación. Pues esperamos que vuelva pronto. Así es, muchísimas gracias, Luis. Saludos a todos los que se conectaron. Si están viendo el replay, compartan, pongan corazoncitos y pues a lo mejor seguimos platicando. Invitamos a gente, a más locutores que nos platiquen esas anécdotas maravillosas de Radio Éxitos, la campeona, ahora últimamente la Tropical Caliente. Gracias, Luis. De verdad, un honor la conducción o la co-conducción contigo. Un honor para mí también. A tu padre, a toda tu familia. Muy agradecido. Un abrazo para ti, con mucho cariño, mucho afecto para ti, Pedro, colega, amigo. Gracias. Es un gusto compartir la misma pasión que nos une, ese gusto por este oficio maravilloso que es la locución, la radio. Hacer radio es maravilloso y lo seguiremos haciendo con cabina o sin cabina, porque el locutor sigue siendo locutor sin cabina o con cabina, es locutor. Entonces,
seguimos en lo mismo, ¿no? Así Por es. siempre, haciendo radio. Muchísimas gracias. Saludos a todos y nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Saludos. Saludos a Gracias. todos. Un placer. Gracias por Adiós. escucharnos y vernos. Adiós.